interés obviamente me despertó en el lado positivo, es conocer más de Él, conocerlo más a Él. Por otro lado, me despertó mucho interés la manera en que personas se inventan un amigo imaginario a quien le ponen por sobrenombre Jesús. Entonces, conocer a Jesús el carpintero, conoces a Jesús el maestro, a Jesús el redentor, a Jesús, ¿verdad? Cada una de esas facetas de Jesús, poderlas conocer desde su historia y no desde las emociones, sentimientos, percepciones, ¿verdad? No sé si me estoy explicando. O sea, cuando decimos que Jesús es un caballero, nosotros concebimos lo que pensamos que es un caballero, que siempre te saluda amablemente, que te cede lugar, que es bien portado, se lava las manos para comer, jamás escupiría en tierra. Pero cuando voy a las Escrituras, sin que deje de ser caballero, es un caballero, pero no al estilo que nosotros pensamos, porque escupió en tierra, hizo lodo, lo puso en los ojos de una persona, puso saliva de él en la boca de otro, comía sin lavarse las manos. Y usted dice, ¿cómo va a creer? Lea. De eso es de lo que estoy hablando. Y hoy quiero entrar en Jesús el Maestro. ¿Cuántos quieren que Jesús sea su Maestro? En 1 de Pedro 2:21, quiero leer para introducirme rápidamente. Dice, pues para esto fuisteis llamados porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. A ver, todo el mundo diga fuerte, conducta. En conducta no hay quien le gane a Jesús. Y nosotros quisiéramos imitar el 100% de la conducta de Él, pero no le damos la talla. Pero sí confiamos en su gracia y su misericordia, ¿verdad? Y hacemos el mejor esfuerzo por parecernos a Él. Sobre todo en eso que cuando lo maldecían, no maldecía. Mire, aguantarse que lo maldigan es una cosa. Aguantarse maldecir de regreso está más fuerte, ¿verdad? Como cuando te maltratan, aguantar el maltrato es una, pero ¿qué es más fuerte? ¿Aguantar el maltrato o aguantarte las ganas de contestarle? ¡Yujú! ¿Todavía están acá? De hecho, es la segunda porque algunos de ustedes no se han aguantado, ¿verdad? Pasa a veces, pasa, ¿verdad? Entonces, nos ocurre a todos, eso es su conducta, lo que Él era, como Él era. Pero en el verso 24 dice el apóstol Pedro, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos nosotros, ¿qué? Sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Muy bien, levanta las manos y di conmigo, Jesús es mi pastor y mi obispo, según Pedro, ¿verdad? Ahora, ¿qué ocurre? Aquí se separan dos cosas, la conducta de Jesús con el sacrificio vicario de Jesús. La conducta de Él no llevó la salvación a las personas, sino el sacrificio como el Cordero de Dios que ha quitado el pecado del mundo. Entonces a veces nosotros queremos el beneficio de su sacrificio, pero no queremos el resto. ¿Me estoy explicando? Eso es como a veces como que queremos que nuestros padres nos den para ir al cine, pero cuidado nos sugieren la película. ¡Yuhu! Se dice, ¿verdad? Es como cuando los patojos de la casa quieren permiso para tener novios, pero cuidadito sugerís algo, ¿verdad?
Entonces nosotros tenemos esas dos cosas, pero ahora lo que quiero enseñarles es lo que está en Juan capítulo 3, verso 1. Ahora empiezo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Lo que quiero decir es que este hombre era de los fariseos, o sea, tiene toda una escuela. Se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Era fariseo, se da su nombre Nicodemo y dice la escritura, este vino a Jesús de noche. Yo no sé si no quería que lo vieran de día, pero... Y le dijo, Rabí, que quiere decir maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y aquí aprovecha Jesús que le dicen maestro y de una vez enseña, diciéndole, de cierto, y cuando Jesús dice de cierto te digo, pone doble atención. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nosotros, como ya sabemos la respuesta, decimos, ¿cómo se le ocurre a Nicodemo? ¿Está siendo irónico? ¿Qué está haciendo con el maestro? Total, cree que es maestro o no cree que es maestro, pero la verdad es que si nosotros hubiéramos estado y al rato preguntamos lo mismo. Como él era un fariseo que iba a interpretar, dice, ¿cómo puede un hombre siendo viejo entrar? Puede. Qué bueno que Jesús es Jesús, va. Porque entonces él le contesta, ¿verdad? De cierto te digo que si no nacieres de nuevo, él le dice eso, y en el 5 dice que Jesús le contesta, de cierto te digo que si no nacieres del agua y del espíritu no puedes entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije es necesario nacer de nuevo. ¿Cuántos ya nacieron de nuevo? Antes de eso eras nacido de carne, y tu carne se parece a la carne mínimo de tu mamá. Esperamos que se parezca a la del papá. Eso es carne. Pero nuestro espíritu se habrá de parecer al Padre de los espíritus. Dale fuerte ese aplauso a él. Ahora, ya aquí puedes ver al maestro, Jesús como maestro. Aprovecha una metodología que es la conversación, preguntas y respuestas para enseñar. Y en ocasiones el Señor va a hacerte preguntas, o tú le vas a hacer preguntas a Él, y vas a estar colocándote en la cátedra del Señor, para que Él te enseñe. Es como cuando Él me dijo, si tú hubieras vivido conmigo 3 años, hubieras sido mi discípulos, luego muero, resucito, voy y te digo, ves a discípulos, ¿cómo los harías? Y yo le contesté, pues como tú. Me dijo, pues hacelos. Fue a través de qué? Pregunta y respuesta, que ese modelo que le llamamos modelo de Jesús fue revelado. Entonces empieza a mostrarme todo, cómo en todas las escrituras Dios ha organizado a su pueblo y a su gente. No sé si me estoy explicando. Y tratado de enseñarles los principios del reino, y le oro a Dios que se cumpla lo que les he dicho. Hay un día, hay un momento, hay una hora, hay algo que hace que atraveses una línea y por fin vivas dentro del reino de Dios por fe. Pero a veces entras, salís. 2 días, una semana, 2 meses en el reino, mejor me salgo. 24 horas, 2, 3, no sé si me estoy explicando. Eso es como cuando te visan el pasaporte para turismo, te dan tu visa, y tú vas de turista a un lugar, digamos Estados Unidos, y te dicen muy bien, te ponen el sello, tienes 6 meses para estar aquí. A los 6 meses te tenés que venir. Pero mientras estás en el otro país, aún siendo turista, respetar las leyes. Y cuando regresas, también respetar las leyes. No sé si me estoy explicando, pero hay quienes entran al reino 3 meses de su trabajo y se salen 2 años.
Entonces no tienen residencia en el reino, son turistas en el reino. Y ya no queremos turistas en el reino de Dios. Queremos gente que resida en ese reino de Dios, donde Dios es el rey, donde su palabra es lo que se cumple y es la que creemos. Eso es lo que necesitamos y deseamos. Levanta las manos y di conmigo: yo no seré turista en el reino de Dios, seré residente. ¿Verdad? Vas a tener tu nacionalidad. Yuhu. Jesús entonces hay que conocerlo como maestro. No es lo mismo que Jesús nuestro sanador, Jesús nuestro salvador, excelente. Pero ¿será que habiéndote salvado con su sangre, con su cuerpo, será que por su llaga te curó, también puede optar a ser tu maestro? Nosotros, es difícil que nosotros podamos decir que alguien es discípulo de Da Vinci y pinte como Van Gogh. Pero si sos de Dios, te tiene que gustar su reino. ¿Cómo se trabaja, se vive, se juega en ese reino? Tú no puedes ir a un club y decir: no, aquí se patea de esa forma. No, hijo, aquí la disciplina de cómo se patea la pone el club. De igual manera, Dios da tan tremendos consejos que puedes estar seguro que funciona. Ahora digo yo: Señor, pues me consuela en mi frustración, que si no te creen a ti, ¿quién soy yo para que me crean a mí? Asunto arreglado, a dormir en paz. Jesús enseña disciplinas. Mira Lucas 11:1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos dijo: Señor, enséñanos a orar como también Jesús enseñó a sus discípulos. A ver, todos digan fuerte: oración. Él enseñó disciplinas como la oración, como el dar a los demás, como el ayuno, y utilizó el método de comparación como maestro. Él decía: cuando lo hagan, no lo hagan como los hipócritas. Y establece una comparación. En otra dice: no busquen esas cosas, porque esas son las que buscan los gentiles. Todo un maestro el Señor, ¿verdad? Y a los que nos ha gustado recibir clases y el conocimiento, es nuestro maestro favorito. Él decía: no busquen las añadiduras, busquen el reino. Jesús enseña usando el contexto. Mateo capítulo 5 verso 1 dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, ¿qué dice a él? A ver, todos los alumnos leyendo ahí. Abriendo su boca, ¿qué? Les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En esta enseñanza habló de 9 bienaventuranzas: los pobres en espíritu, los mansos, los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores, los perseguidos por causa de su justicia, los que son vituperados y víctimas de las mentiras contra ellos, diciendo así: ustedes creen que hay gente dichosa. Y él dice: bienaventurados, que significa doblemente dichosos. En otras palabras, pues dichoso el que nunca llora. Pero él dice: doblemente dichoso el que llora, porque él recibirá consuelo. Yo les voy a decir algo. He pasado por épocas en que de verdad me tiro a llorar. Y cuando estás llorando no te consideras dichoso. Pero cuando aparece el Espíritu Santo para consolarte, sos doblemente dichoso, y decís: si me vuelve a pasar, para que tenga que volver a llorar para recibir su consuelo, que pase. El Señor acá utilizó la enseñanza dentro del contexto.
Todas las bienaventuranzas tienen que ver con que esto es el reino ¿de los qué? Levanta tus manos y di conmigo, como buen alumno de Jesús, yo creo que existe el reino de los cielos. Ahora, cuando Jesús enseña eso, Israel tiene su reino y están los ancianos de Israel, pero Roma tiene el imperio. Entonces hay dos reinos, el reino romano y el reino ¿qué? Judío, el reino de Israel. Ahí están los dos reinos, habitando la misma tierra. Yujo. Entonces habían cosas que decían, así dicen los judíos, pueblo de Israel, pero Roma dice tal cosa. Ok, Roma dice tal cosa. ¿Me estoy explicando acá? Por eso Jesús le enseñaba, si ese romano te obliga a llevar una carga, una mía, ve con él dos. Así se te sale esa amargura que te obligaron a llevar una mía. Jesús velaba por el corazón de las personas. Pero entonces están todos oyendo las enseñanzas de Roma, oyendo las enseñanzas de Israel, y aparece Jesús, el reino de los cielos. Y todos dicen, oh, ¿y ahora qué hacemos con un tercer reino? Y entonces ahora estaban las enseñanzas de unos, de otros y las del reino. Y la vez pasada les comenté, cuando Jesús dijo, bienaventurados los mansos, porque os heredarán la tierra. Uy, debe haber dicho Roma, estos se quieren quedar con la tierra. Cuando dijo, bienaventurados los pobres, dijo, uy, le está hablando Israel en espíritu. Ah, no era así la onda. No sé si me estoy explicando. Cuando dice, bienaventurados los perseguidos, entonces dice Roma, que se aguanten estos, ¿verdad? Y después les da la bienaventuranza. Entonces estaba ahí como que la cosa partiéndose en eso. No sé si me estoy explicando. Jesús dice, el reino de los cielos dice. ¿Me estoy explicando acá? En ese contexto, o sea, Jesús era un maestro sin salirse del contexto que le tocó vivir. Jesús enseñaba prioridades, dice el verso 31 de Mateo 6. No os afanéis pues diciendo, a ver, todo el mundo diga diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Y ahora declara conmigo, el afán sale por la boca. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a ganar? ¿Cómo voy a vestir? Dice, no se afanen por eso, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Y yo digo ahí, perdón, pero yo pienso, ¿no? Yo digo ahí, no solo los gentiles, todos las buscamos. O usted no busca trabajo, o no busca con qué sostener a su familia, o no busca con qué pagar el colegio, o no busca con qué pagar la renta, o no busca con qué vestirse, o no busca con qué comer. Claro que sí. Pero entonces Jesús dice, les voy a enseñar la metodología del reino para lidiar con esto. Jesús era tan empático que sus enseñanzas eran relevantes para el día a día, para el diario vivir. Y le dice, no se afanen, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. 33, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán, ¿qué? Añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Levanta las manos y diga conmigo, Señor, echo fuera el afán. ¿Usted sabe cuántas cosas se van con el afán? Mira, si tú tuvieras que sacar a alguien de la casa o del trabajo, tú le dices, mira, disculpa, te tenés que ir de la casa. Con todo y chivas. Hijo, ahí va pues, que estoy así en modo de maestro. Tú le decís al afán, te largas. Sí, no, pero con todo y la gastritis, el colon irritable, el insomnio y todo lo que traes, con todo y tus enfermedades, fuera. ¿Y por qué me sacas? Porque confío en Dios. Voy a buscar su reino y Él me va a añadir todas las cosas. Pon atención a esto. Todos tenemos nuestra propia fuerza, nuestra propia profesión, nuestras horas de trabajo, todo. Pero te voy a retar a algo, que compares lo que tu fuerza
puede conseguir sin buscar el reino. Lo adquiriste tú como un gentil. O si busco el reino, eso mismo que fui a buscar, las cosas, si busco el reino, ¿cómo serán las que Dios añada a tu vida por buscar el reino, en lugar que tú las consigas con tu afán? De hecho, el afán es vano. Dice, ¿quién por afanarse ha añadido un codo a su estatura? Yo no añadí ni centímetro, por eso me paro el pelo. Algo. No hay manera, el afán es vano. Yo le digo a mi familia y se lo enseño siempre, y a mi equipo, miren, por todo lo que en la vida me afané, no tengo nada. Por todo lo que me ilusioné, lo tengo todo. Porque así funciona el reino. Dios te dice, te voy a dar una otra manera, y ese maestro es Jesús, les voy a enseñar otra metodología para conseguir lo que todo el mundo sale a buscar. Busquen su reino primero y dejen ver qué Dios les añade. Y por eso el día del Señor no se trabaja. Para que en los otros 6 días Él te añada. Jesús enseñó mediante metáforas. Mateo 13:1 al 3 dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente. Todo el mundo diga mucha gente. ¿Cuánta gente sigue a Jesús? Y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a... Pero en el 18 llama a sus discípulos para explicarles la parábola. Quiere decir que él enseña de una forma a la multitud y de otra a los discípulos. Él estaba creando toda una generación con un pensamiento diferente. Eso se llama mentor. Levanta las manos y di conmigo, Jesús, sé mi mentor. ¿Quiénes quieren que Jesús sea su mentor? Bueno, la diferencia entre el coaching famoso hoy y el mentoreo es que normalmente el coach te va a ayudar a descubrir tu propósito y te orienta. Pero el mentor trabaja con la estructura mental y tiene que tener obras que respalden que lo que dice está correcto en la manera de pensar. ¿Yujo? Dos cosas diferentes. Jesús es mentor, por eso él decía, no creen a mis palabras, crean a mis obras. Ahí están acá. Muy bien, en el 18 dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador, y se las explica. A los demás no se las explicó. Amén. Muy bien. Entonces, mira, quiero que pongan esta pequeña animación que hice para un seminario que di. Jesús, el contador de historias. Jesús contó en 3 años 46 parábolas. Son 46 parábolas que contó. Muchas de esas historias fueron inventadas para dar una enseñanza. Jesús pudo haber hecho 46 películas en 3 años. Eso me dice a mí que Jesús era por excelencia maestro. ¿Me estoy explicando? Él es el creador de Moisés, el creador de David, el creador de Abraham, de Isaac, de Jacob, del pueblo de Israel, para a través de las historias contarnos la de él.
Todavía están acá. A mí me emociona la verdad, porque a mí sí me gusta aprender. Y me gusta a Jesús por maestro por excelencia. Él va a aprovechar toda oportunidad para enseñarme. Él hizo 46 historias para poderle enseñar a las demás personas. Yuhu. Gracias, Jesús. Las primeras maneras de que los padres le enseñen a los hijos es a través de los cuentos, ¿verdad? Los cuentos se hicieron para eso. La Caperucita Roja era un cuento oscuro. Era para que en el pueblo los niños, los padres, era un cuento de niño para padres. Para que los padres dijeran, uy, enseñémosle al niño que no se vaya al bosque. Y se inventaron el lobo feroz, la abuelita que se la comieron, para que el niño no corriera peligro en un bosque. Entonces, escribían. Pues Jesús hizo historias, 46 parábolas que contó. Jesús enseñó con autoridad. Marcos capítulo 1, 21 dice, y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. No es lo mismo saber algo que hacer que funcione. Jesús aprovechó cada oportunidad. Mira Mateo capítulo 12, versículo 41. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda. ¿Dónde estaba sentado Jesús? Por favor, ayúdenme, que este es el Jesús de las Escrituras. Estaba sentado delante del arca de la ofrenda. Miraba cómo el pueblo echaba ¿qué? A ver qué dice ahí. Dinero en el arca. Y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Varias cosas aprendo yo de esto. Esto sí no es una parábola. Esto es algo que ocurrió. La primera cosa que aprendo es que en esa congregación habían ricos y pobres. En esa congregación aprendían ricos y pobres. Y en esa congregación ofrendaban ricos y ofrendaban pobres. Si eso no fuera importante, porque Jesús está ahí. Pero nota lo siguiente, esto se pone bueno. Entonces llamando a sus ¿qué? A sus discípulos, no la multitud, los discípulos, les dijo, aprendan esto. De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Marcos capítulo 3, verso 9. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen. Porque había sanado a muchos de tal manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le ¿qué? Descubriesen. Mire, yo no había entendido este pasaje cuando Jesús le dice a los discípulos, hey, ténganme lista la barca por causa del gentío. Porque el gentío le estaba cayendo encima a Jesús, lo oprimían con tal de ser sanados. Pero entonces mira, esta es la enseñanza. Dice la Biblia que los enfermos por tocarle le caían encima. No dice le caían ¿qué? ¿Qué tienes que hacer para caerle encima a Jesús? ¿Te subiste a un lugar o te tiraron? No sé, pero para caerte encima es encima. No sé si me estoy explicando acá. Ahora, justo cuando está esa escena que los enfermos caen y se levantan sanos, caen y se levantan sin enfermedades, viene Jesús en el verso 13 y te dice hoy a ti. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera ¿qué? Demonios. ¿Qué le decís tú a Jesús cuando miras, le cae un enfermo, se levantó sano, todos los que le tocan, y de repente te dice tú,
tú y tú y tú. Vengan. Sí, ven. ¿Y para qué nos querés? Conmigo un tiempo. ¿Y para qué? Les voy a enseñar a predicar, a sanar enfermos y a liberar cautivos. Eso es un maestro. Dale fuerte el aplauso a Jesús, tu maestro, dale fuerte ese aplauso.